Hola a toda mi familia tecnológica, ¿cómo están? No hace poco se acaba de lanzar el iPhone 12 y ya han empezado a llegar rumores del futuro iPhone 13. ¿Será que el próximo dispositivo insignia de Apple por fin va a innovar? Pues quédate con nosotros que responderemos esta y otras preguntas en este canal, Futuro Tecnológico, donde la tecnología es primordial. Vamos con el video. Pues precisamente el señor Min-Chi Min-Kai Kuo. Bueno, ese señor. Bueno, ese mismo señor es un famoso analista que tiene buenos contactos en la empresa de la manzanita. Él ha dado a conocer lo que al parecer son las primeras filtraciones del próximo iPhone 13. ¡Vienen del futuro, eh! Y es que este amiguito nos comenta que la nueva generación de iPhone vendrá con las mismas 4 variantes que Apple presentó este año, que serían las siguientes: el iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y el iPhone 13 Pro Max. Aunque estos 4 quizás por dentro van a ser similares, este filtrador nos menciona que estas 4 variantes de iPhone mostrarán más diferencias fundamentales entre sí. Un ejemplo serían el tamaño entre dispositivos y las cámaras. Y hablando de cámaras, el señor Min-Kai Kuo nos asegura también que en el apartado de cámaras van a haber notables mejorías, entre ellas los megapíxeles y las aperturas focales, pero no nos especificó de cuántos megapíxeles serían las cámaras o qué tan grandes serían estas diferencias de cámara entre estos nuevos dispositivos. Otro rumor que quizás sea una sorpresa sería que las pantallas de los nuevos iPhone vendrían con tecnología OLED LTPO, el cual ayudará a que el consumo de la pantalla sea más eficiente y duradera. Y además, según las nuevas filtraciones, las pantallas del iPhone 13 vendrían con 120 Hz de refresco en pantalla. La verdad, Apple debió incluir esa función en estos nuevos iPhone 12. ¿Por qué Apple no lo hizo así? Ni idea, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Ya los lanzaron. ¿Para qué te digo que no, sí? Y tú cuéntanos en la caja de comentarios, ¿qué te gustaría que Apple incluyera en sus nuevos iPhone 13? La verdad, personalmente, a mí me gustaría que quitaran ese notch horrible que ya eso la verdad ha pasado ya de moda, y que incluyan por favor un sensor de huellas, sea donde sea, pero que venga ya con sensor de huellas. Si te gustó este video, amigos, déjanos un buen like para saber que les gusta nuestro contenido. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para que estén enterados de las últimas noticias de tecnología. Apple vendiendo el iPhone 12. La oreja del pocillo viene por separado.